Las células son la unidad vital de los organismos. Análogamente, son como los ladrillos que forman una casa. Esto fue comprendido hacia el año 1839, cuando el botánico alemán Matthias Schleiden y el naturalista alemán Theodor Schwann plantearon los primeros postulados de lo que hoy se conoce como teoría celular. Todos los organismos están formados por células. La célula es la unidad funcional de todos los seres vivos, ya que en ella tienen lugar las reacciones metabólicas del organismo. Toda célula se origina de una célula preexistente, por ende, las células contienen el material hereditario. Robert Hooke, al observar con un microscopio finos trozos de corcho, descubrió diminutas estructuras a las que llamó células, que proviene del latín cellula, que significa habitación pequeña, pues le recordaba a las celdas donde vivían los monjes de aquella época. Pero lo que realmente observó Hooke eran células muertas. Planteamiento de la teoría celular. Si bien la teoría celular fue la culminación de una serie de estudios realizados por importantes científicos, predominan los de Matthias Schleiden y de Theodor Schwann, no solo por el valor de sus trabajos, sino también por la influencia que ejercieron en el pensamiento de su época. A continuación vamos a describir los aportes al planteamiento de la teoría celular. Matthias Schleiden fue un botánico alemán que aportó con importantes obras de botánica. En su publicación Contribuciones a la fitogénesis, expone sus ideas acerca de que las plantas están formadas por células, que el embrión de estas deriva de una célula única y que el núcleo constituye el germen de la célula. Schleiden también planteó la teoría de que las células vegetales se forman a partir del citoblasto, que ahora conocemos como núcleo. Theodor Schwann, naturalista alemán que realizó numerosos trabajos de anatomía y fisiología, Schwann se dedicó a estudiar diferentes tejidos animales, en una época en que los instrumentos microscópicos carecían del perfeccionamiento que tienen en la actualidad. A partir de los trabajos de Schleiden y los suyos en el año 1839, publicó investigaciones microscópicas sobre la concordancia en estructura y crecimiento de los animales y plantas, donde dio a conocer las bases de la teoría celular, estableciendo que todos los tejidos están formados por células. Para Schwann, la célula era una vesícula llena de líquido que se originaba a partir del citoblastema, una masa irregular en la que primero se formaban los núcleos y luego, alrededor de ellos, las celdillas. Es importante señalar el hecho de que a partir de los trabajos de Schleiden y Schwann, no solo se extendió la concepción celular a animales y plantas, también se establecieron principios relacionados con su generación, lo que justifica la denominación de teoría celular, la que hasta ahora ha demostrado ser correcta. Actualmente el conocimiento acerca de la célula permite afirmar los siguientes hechos, complementando los postulados de la teoría celular. Existen organismos unicelulares, es decir, formados por una célula, y multicelulares, constituidos por dos o más células. El metabolismo de un organismo ocurre al interior de las células. Las células contienen información hereditaria que se transmite a las hijas. Las células son prácticamente idénticas en su composición química. La actividad de un ser vivo depende de la actividad de la o las células que lo componen. Estructura básica de la célula. Todos los seres vivos estamos formados por células, las que llevan a cabo numerosas funciones que son vitales para los organismos vivos. Pero, ¿cuáles son las estructuras básicas que conforman la célula? Las tres estructuras básicas de la célula son la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. Vamos a definirlas. Membrana plasmática rodea la célula confiriéndole el límite con el ambiente. A través de ella, la célula interactúa con su entorno mediante el intercambio de sustancias. El citoplasma es la zona que comprende el interior de la célula. Es un medio acuoso en el que ocurre la mayor parte del metabolismo celular. El material genético o ADN, el ácido desoxirribonucleico, controla las características estructurales y funcionales de la célula. Las funciones vitales de los seres vivos que llevan a cabo las células son, entre otras, la nutrición y la reproducción. Además, las células se relacionan con otras células, al igual como los organismos se relacionan entre sí con el ecosistema. Tipos de células según su estructura. En uno de los postulados de la teoría celular se señala que todos los seres vivos estamos formados por células. Sin embargo, no todas las células son iguales, diferenciándose en múltiples aspectos, como forma, estructura, tamaño, función, entre otras. Según su estructura, podemos distinguir dos grandes tipos de células. Número 1. Las células procariontes. Estructuralmente, las células procariontes se consideran más primitivas, puesto que poseen las estructuras básicas, membrana plasmática, citoplasma y material genético.
Además, muchas de ellas tienen pared celular y otras estructuras externas a la membrana plasmática. A pesar de su simpleza, las células procariontes, como las bacterias, tienen prácticamente todas las características de los seres vivos. Se reproducen, crecen, responden a cambios de su entorno, entre otras. De hecho, las bacterias corresponden a los primeros seres vivos que surgieron en la Tierra. En cuanto al material genético, estas células se caracterizan porque este se encuentra disperso en el citoplasma, en una región llamada nucleoide. Además, las células procariontes no presentan divisiones o compartimientos celulares en su interior. Las células eucariontes. Estas células también están rodeadas por una membrana plasmática, pero a diferencia de las células procariontes, su citoplasma presenta diferentes compartimientos celulares, los que se denominan organelos. Además, su material genético no está disperso en el citoplasma, sino que se encuentra al interior del núcleo, un organelo celular. Las células eucariontes se subdividen en animales y vegetales. Estos dos tipos de célula eucarionte poseen tanto semejanzas como diferencias. A continuación vamos a ver cuáles son ellas. Las células vegetales, además de estar rodeadas por la membrana plasmática, lo están por una pared celular que les confiere rigidez y resistencia a las altas presiones que el agua ejerce en su interior. Además, las células vegetales tienen dos organelos que no se encuentran en las células animales. Poseen vacuolas centrales, que son grandes sacos membranosos los cuales participan en almacenar el agua y los productos de secreción. Y también poseen plástidos, que son organelos rodeados por una doble membrana, que poseen su propio ADN y cumplen diversas funciones en las plantas. Hay tres tipos de plástidos: los cloroplastos, que son plástidos con pigmentos, es decir, clorofila, que participan en la fotosíntesis; los leucoplastos, que son plástidos sin pigmentos que se han transformado en almacenadores de nutrientes, como el almidón; y también están los cromoplastos, que son cloroplastos que han cambiado su clorofila por pigmentos de otros colores, amarillo o rojo. Por otra parte, las células animales poseen unas estructuras cilíndricas llamadas centriolos, que no se encuentran en las células vegetales, cuya función permite que el material genético se divida cuando la célula se reproduce. Estructura de la célula eucarionte. Número 1. Citoplasma. El citoplasma consiste en un medio acuoso, semilíquido o semisólido, y en su interior se encuentran organelos como la mitocondria, el núcleo, el aparato de Golgi, entre otros, los cuales realizan funciones específicas para el mantenimiento celular. En el citoplasma ocurre la mayor parte del metabolismo celular. ¿Pero qué estructura permite que los organelos se mantengan sujetos y relativamente estables al interior del citoplasma? En el citoplasma se observa una especie de enrejado que le da forma y estabilidad a la célula. Este se llama citoesqueleto. Número 2. Organelos celulares. ¿En qué tipo de células se encuentran los organelos? Los organelos celulares solo se encuentran en las células eucariontes y corresponden a estructuras con doble membrana que cumplen funciones específicas en el citoplasma, las que son fundamentales para el buen funcionamiento de la célula eucarionte. Los organelos poseen una estructura común, están rodeados por una membrana. Los ribosomas y los centriolos no son considerados organelos, puesto que son estructuras sin membrana.